El artículo 4 de la Constitución Política del Estado dice: el Estado respeta y garantiza la libertad de religión y de creencias espirituales de acuerdo a sus cosmovisiones. El Estado es independiente de la religión. Esto se llama laicismo. El Estado boliviano es laico. ¿Qué significa eso? Que no adopta oficialmente ninguna religión. Los liberales, nosotros liberales, los antiguos, no ahora, ¿no? Los anteriores liberales del siglo pasado y así sucesivamente, eran partidarios de que el Estado no debe adoptar ninguna religión de forma oficial. Sí debe garantizar, como dice la Constitución, esta Constitución tiene mucho de liberalismo, por si acaso, mucho de republicanismo. Es decir, otra cosa que no se cumple. Y además ahí hay varios abogados despistados, gente que estudia en la universidad, que dicen, no, escuché a varios abogados decir esta estupidez, digamos, ¿no? No somos república, éramos república, ahora somos Estado. O sea, vergonzoso. Fue a estudiar a la universidad, conoce de teoría del Estado, ha leído alguna vez algo de teoría del Estado. Bueno, es otro tema ese. Pero los liberales, un elemento fundamental es la separación de la religión del Estado. Porque no se puede legislar no se puede gobernar sobre la conciencia. Ese es el principio fundamental que tenemos los liberales. No se puede gobernar ni legislar sobre la conciencia de los ciudadanos, de las personas. No se puede. Eso va en contra de la naturaleza y en contra de la libertad. La persona tiene libertad de asumir la religión que mejor le parezca. Y si no quiere creer en Dios, pero pues se le tiene que respetar. Y el Estado debe garantizar eso. Bien, dice la Constitución, para que vean que lo que digo, no exagero. Si se cumpliera solamente el 10% de lo que dice la Constitución, seríamos felices, este país sería otro. No se cumple. ¿De qué sirve que hayamos hecho una Constitución de avanzada? 411 artículos tiene la Constitución. Eso parece una Biblia. La Constitución de Estados Unidos, ¿sabe cuántos artículos tiene? 7 artículos. 7. Y 17 enmiendas. Eso es toda la Constitución, ¿no? Entonces, y esta Constitución es un brulote, tiene 411 artículos. Bueno, entonces, el problema de fondo, ¿dónde está? El problema de fondo está en lo siguiente, en que la Constitución dice una cosa y en los hechos se hace otra cosa, totalmente distinta y contraria a la Constitución. Hoy es feriado, imagínense, aquí está la prueba, de un día religioso. ¿Qué significa un día religioso? Es aquello donde el hombre empíricamente, o sea, quiero decir de manera, digamos, metafísica, no empíricamente, metafísicamente, cree en algo. Se llama cosmovisión, o sea, tiene una interpretación del mundo, de la realidad, del pasado y del futuro. Y en base a esa visión, esa cosmovisión, a esas creencias metafísicas, el hombre genera ritos, repetición de ciertos actos en ciertas fechas, liturgias. Eso es religión. Esto se ha legislado por ley. ¿Cómo que el Estado es laico? ¿Cómo que el Estado está separado de la religión? Como dice la Constitución, acabo de leer el artículo 4 de la Constitución Política del Estado. ¿Cómo que el Estado es laico? Diciendo que el Estado legisla y declara feriado una fecha religiosa como el Año Nuevo. Una fecha religiosa como el Corpus Christi. Corpus Christi es una fecha católica. El Estado declara feriado. Puede ser que la mayoría de los bolivianos sean católicos. Está bien, se respeta, pero no todos son católicos. Y la Constitución dice que no asume el Estado ninguna religión. El Estado está separado de la religión. Sin embargo, el Estado legisla sobre tal. El Año Nuevo Aymara es un acto religioso. Esas coas que hacen en Palacio, que hacían en tiempo de Evo Morales, y esos actos, ¿no?, de litúrgicos en Palacio, son actos religiosos. ¿Cómo que el Estado es laico? El Estado tiene que estar separado de la religión. Dejen que los religiosos, el 6 de agosto hacen una serie de actividades religiosas. ¿Cómo que el Estado no es religioso?
O sea, es una hipocresía y una contradicción enorme. Una cosa es el aspecto cultural, y cultura no tiene que ver con lo folclórico únicamente, tiene que ver con el desarrollo de la ciencia, con la investigación. Cultura viene de cultivar, es decir, de cavar la tierra para sembrar algo y que nazca. La ciencia es producto de la cultura. Bueno, entonces, esto es una hipocresía más. Cuando venga un gobierno liberal, de verdad, al gobierno nacional, y tome el Estado, lo primero que tiene que hacer es cumplir lo que dice la Constitución. El Estado está separado. Ustedes vayan y hagan sus actos, pero el Estado no puede participar. El presidente de la República es jefe de Estado, es el representante del Estado. Los poderes o los órganos de poder, que son 4 en este caso, son parte del Estado. Entonces, este es un elemento que debemos reflexionar profundamente, porque no puede ser que sigamos haciendo normas y las pisoteemos y de manera impune. El Estado, y hoy día el alcalde municipal, el presidente del consejo, hacen su show ahí. Ellos forman parte del Estado. ¿Cómo que el Estado no es religioso? Eso está mal. O sea, yo entiendo que el alcalde es un ignorante, persona que no conoce muchas de estas cosas, pero la filosofía explica muy claramente que el Estado debe estar separado al margen de que lo que pensamos los liberales, dice la Constitución Política del Estado, que el Estado debe estar separado de la religión. Los religiosos que hagan sus actividades como mejor les parezcan, respetando los derechos humanos, respetando las leyes, por supuesto, pero el Estado no puede involucrarse, promocionar algunos actos religiosos. De ninguno, absolutamente de ninguno. Tiene que respetar la conciencia de los seres humanos. El alcalde haciendo el ridículo ahí, el presidente del consejo haciendo el ridículo ahí en la cruz. O sea, vergonzoso. Esa no es responsabilidad del Estado, eso es ir en contra de la Constitución Política del Estado. Ahora, ellos no son políticos, porque no han estudiado ciencias políticas, no conocen nada de política. ¿Qué les vamos a pedir explicaciones filosóficas? Pero eso dice la ciencia. Es más, ahora, esa es una, ¿qué le puedo decir? Una conquista de los liberales. La primera conquista fue: todos los hombres somos iguales ante la ley. John Locke, ¿no? Todos los hombres son. Esa inspiración viene de los estoicos. Los estoicos dicen: todos los hombres somos iguales ante la naturaleza. Y los estoicos se han inspirado en los calvinistas. Los calvinistas decían: todos los hombres somos iguales ante Dios. ¿Ah? Ante Dios. Entonces, John Locke dice: todos los hombres somos, como decían los estoicos, los romanos, somos iguales ante la naturaleza. Y John Locke dice: los calvinistas dicen: todos los hombres somos iguales ante Dios. Entonces, y él acuña la frase: todos los hombres somos iguales ante la ley. Porque en ese tiempo los hombres no eran iguales ante la ley. Un esclavo cometía un delito, ¿no es cierto? Cualquier delito era ahorcado. Un noble cometía un delito y era llamado a la atención. O sea, no había la igualdad ante la ley. Entonces, los liberales han introducido esta figura de que todos los hombres debemos ser iguales ante la ley. La ley debe ser ciega y debe juzgar no por la apariencia ni la condición humana, económica de la persona, solamente porque es humano, únicamente por eso. Luego vino esto de la separación de la iglesia del Estado, porque antes, como en Inglaterra, por ejemplo, la reina, que es jefe del Estado, al mismo tiempo es la cabeza de la iglesia anglicana. Entonces, estas teorías vienen de ahí, o sea, de los liberales. Y ahora la discusión de los liberales es que el Estado debe estar separado de la economía. Ese es el tema en este momento. Y en eso estamos luchando ahora, que el Estado debe meterse lo menos posible en la economía. Bueno, ese es otro debate. Pero volvamos al tema. Lo importante en esto es que nuestros políticos, nuestras autoridades, se cultiven un poquito más. Y no actúen porque el jefe los manda. Porque yo estoy seguro que el alcalde municipal, los presidentes del consejo están como a control remoto, porque los han mandado de arriba. Le han dicho: hagan esto y tienen que hacer y obedecer ciegamente como ovejas, ¿no? Acríticamente, ¿no? Ellos pueden decir: no, un momentito, esto no es correcto. Porque la Constitución Política del Estado dice que el Estado es laico. El Estado no asume ninguna religión. El Estado no puede, como dice el principio liberal, no puede tener una confesión religiosa. No puede.
sencillamente porque el Estado representa a todos. El Estado somos todos y no todos son católicos, no todos son judíos, no todos son musulmanes, no todos son cristianos, no todos son adventistas, no todos son mormones, no todos. El Estado lo que tiene que hacer es respetar esa diversidad de creencia en base a la conciencia del ser humano. Entonces, otro elemento que yo observo también es la enseñanza en las escuelas de la religión. Debería eliminarse eso. Si el Estado es laico, ¿por qué no se elimina la religión? En vez de enseñar religión, deberían enseñar ética, deberían enseñar moral, deberían enseñar valores, deberían enseñar principios, deberían enseñar urbanismo. O sea, eso deberían enseñar en las escuelas. Y no religión, no a rezar el Padre Nuestro, no los santos, que Jesús, María, no. Los principios que son universales, porque también hay ahí un adoctrinamiento. Y la escuela no puede convertirse en una iglesia. No estoy de acuerdo, ni del uno ni del otro, de nadie. Entonces, ¿quién va a estar en desacuerdo con principios, con valores humanos compartidos, con urbanismos? ¿Quién va a estar en desacuerdo? Entonces, este es un elemento que debemos de una vez tomar en serio. Estamos en el siglo XXI. Yo no entiendo esto. ¿Por qué tenemos políticos que todavía tienen esta clase de taras, digamos, ¿no? Bueno, algunos por ignorantes, como los que tenemos acá, por gente que no conoce, ¿no? Como el presidente del consejo, como el alcalde municipal, el ejecutivo, gente que no sabe nada de política. Pero necesitamos cambiar esto, porque tenemos que respetarnos. El Estado no puede ser confesional. En La Paz hay un acto tremendo ahí, ¿no? Que se hace por motivo de la llegada del Año Nuevo, Aymara. Es una práctica hasta eso, ¿no? Eso no es una práctica nuestra. Eso yo reniego, porque esto no es nuestro. O sea, yo estoy de acuerdo que el lucero del alba, que lo tienen en su mente, en su cosmovisión, los guaraníes, también puede ser, pero esto, Año Nuevo Aymara. Entonces, es religioso, no es un acto cultural, es religioso, es litúrgico. Entonces, yo quiero que reflexionemos sobre esto. ¿Somos Estado laico o no somos Estado laico? Entonces, lo que dice la Constitución, ¿qué hacemos? Si no somos Estado laico, entonces ¿qué hacemos con ese pedacito? Lo sacamos un pedazo ahí, lo botamos a la basura. El artículo 4 de la Constitución Política del Estado. Yo estoy plenamente de acuerdo. La anterior Constitución, medio que se hacía católico el Estado. Esta Constitución separa. Muy bien, es un principio liberal. Yo aplaudí muchísimo eso en la Constitución actual. Pero otra vez volvemos a lo mismo. Si antes era lo católico, ahora lo aymara, estas cosas que son raras para nosotros. El Estado tiene que estar separado, tiene que tomar distancia y dejar que los ciudadanos asuman su religión como mejor les parezca. Reitero, garantizando los derechos humanos. Antes los aymaras, los incas sacrificaban niños, sacrificaban vírgenes. Eso ya no se puede admitir. No se puede. Inclusive el sacrificio de animalitos tampoco se puede permitir porque no es correcto. Eso debería estar legislado. Bueno, está legislado y se hace eso, ¿no? El sacrificio de animales. Eso se tiene que corregir. Entonces, un elemento fundamental es que reflexionemos sobre esta verdadera, esta verdadera relación que debemos tener entre la sociedad y el Estado. El Estado debe ser laico y la sociedad debe ser libre de conciencia.